Minutos para las 6 de la tarde. ¿Vieron? No, lo que son las promos, gracias a Negro Baigorria, que está acá. Muy bien, muchas gracias por las promos que hace para el canal y especialmente porque le pone un énfasis puntual a cómo estamos hoy. Señores, seguimos, vamos con el siguiente tema que es... ¡Qué grande Baigorria! ¿De qué hablamos, Luca Martín, cuando hablamos de cómo el cuerpo afecta a la mente? Bueno, acá está este pequeño, gran resumen. A ver... ¿Tenés Botox? ¿Te pusiste Botox en el entrecejo? Escuchá esto, qué interesante, te puede aportar algo. Se hizo un estudio para tratar de entender cómo el lenguaje provoca emociones en las personas. Cuando nosotros entendemos el lenguaje, el cerebro simula un poco la experiencia que estamos leyendo, ¿no? Activa las áreas cerebrales como si estuviéramos viviendo esa situación en realidad. Y acá querían ver específicamente si las expresiones faciales involuntarias, como de fruncir el ceño, juegan algún papel en la comprensión del lenguaje emocional. ¿Qué encontraron? Que cuando las personas recibían la inyección de Botox para paralizar los músculos faciales, específicamente los que usamos para fruncir el ceño, les tomaba más tiempo entender las oraciones que describían situaciones tristes o situaciones enojadas, pero que el Botox no afectaba la velocidad para comprender situaciones felices que estaban leyendo. Agarraron a 41 mujeres que iban a recibir el tratamiento de Botox en los músculos de la frente y las evaluaron antes y 2 semanas después de recibir el tratamiento. Y leían oraciones que representaban situaciones tristes, situaciones enojadas y situaciones felices. Midieron el tiempo que tardaban en entender cada oración. Y lo que se vio, insisto, es que las situaciones que implicaban fruncir el ceño tenían más tiempo para ser comprendidas. Lo importante de esto es que muestra un poco que hay un papel causal, un poco, de las expresiones en la comprensión. Que como el cerebro intenta explicar la emoción que normalmente implicaría fruncir el ceño, si los músculos están paralizados, esa simulación se interrumpe y eso dificulta la comprensión de la oración. Y esto tiene un significado importante y tiene implicancias importantes, porque sugiere primero que el lenguaje no es solamente un proceso abstracto cognitivo, sino que está influenciado por las experiencias corporales y por las experiencias emocionales. Y esto tiene implicancias importantes para entender cómo funciona el cerebro y cómo interactúa además la cognición con la emoción. Es un estudio importante, insisto, porque genera evidencia consistente de que las expresiones faciales no son solamente consecuencia de las emociones, sino que de hecho influyen en cómo procesamos el lenguaje emocional, y esto desafía, ¿no?, en buena medida las teorías tradicionales que ven en el lenguaje un proceso abstracto. Y, de nuevo, sugiere que la experiencia corporal tiene un papel importantísimo en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea y en el modo en que entendemos las relaciones sociales y nuestras conexiones con los demás también. Hermoso, señores. Santiago Buenpadre acá con nosotros. ¿Cómo va? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Qué hago con el Botox que tengo puesto? Ahora yo no... Nos fastidiamos todo. Muy claro. Escúchame, arrancamos. Es buenísimo esto que estás mostrando, expresando. Me anoté como la frase para empezar, o la pregunta, si las expresiones influyen en lo que sentimos, entonces. Sí, hay un aspecto para mí a destacar desde el principio que es la palabra influyen. A ver. A veces este tipo de comunicaciones suelen malinterpretarse o exagerarse en términos de entonces si yo tengo Botox ya no siento más la tristeza. Entonces hay un papel determinante y causal en que mi expresión me va a generar algo. Esto se ve claro en el... Siempre hago una parodia del sonríe, sonríe y será feliz. Sí. No alcanza. No. Claro. Pero el punto importante, insisto, que es lo que intento decir ahí un poco, es que nuestra experiencia subjetiva está compuesta en parte por nuestra expresión también. Nuestra mímica, nuestra postura, nuestras conductas, es en parte fisiología. El corazón te late más rápido, te tiembla la mano si estás nervioso, claro. Se te hace un nudo en el estómago, se te frunce el gesto de determinada forma. Siempre tenemos un componente conductual de una experiencia que es al mismo tiempo fisiológica, gestual, postural y la bidireccionalidad entre lo que ocurre en lo que podemos llamar la periferia del cuerpo, que asciende hacia el cerebro después tiene que, con mucha información, memoria, proyecciones, expectativas, entender lo que está llegando,
y en el contexto poder mostrarlo de determinada forma. Y al mismo tiempo siempre hay procesos evaluativos. Porque yo puedo estar, por ejemplo, ahora sintiéndome nervioso, pero tengo que decir, no, estoy tranquilo. La evaluación es distinta a la información que me sube, pero lo puedo tratar de controlar. Por eso es que la gente que eventualmente en estos estudios que se hacen, lo que se ve es que si bien hay una afectación, esa afectación no es un determinismo. No es que si vos tenés esto, estás obligado a tal respuesta. Pero esto te da la pauta para... Sí, te da la pauta para entender también por qué muchas técnicas que trabajan desde lo corporal pueden tener efectos muy positivos en la cognición, en lo que pensamos, en las emociones. ¿Vos practicás el hatha? Yo hago yoga hace muchos años, sí, distintos tipos de prácticas y meditación y ejercicios de respiración, y esto es como una de las vías que explican en buena parte por qué, por ejemplo, después de un rato de respirar lento y relajado, podés tener una experiencia emocional de más tranquilidad, de más calma. Te consulto, ¿hubo un antes y un después que empezaste con este camino? ¿O siempre desde, no sé, desde tus padres? Desconozco eso. No, yo estudié psicología. Como todo estudiante de psicología, se estudiaba la mente completamente disociada del cuerpo. No tuvimos una sola materia en la carrera que hablara del cuerpo ni de terapias corporales. Creo que hoy sigue siendo así mayormente. Después hice una residencia en el Hospital Álvarez, hice 4 años de residencia y ya en el segundo año me di cuenta que el dispositivo quedaba un poco corto a mi criterio. Empecé a practicar yoga y yo experimenté un cambio fenomenal. Unificaste, digamos. Sí, tardé un rato. Me fui a vivir a India, estuve unos años en India, estuve unos años en México. Perdón, y en todo este tiempo, ¿tuviste algún, cómo decirlo, algún ancla dogmática, ideológica, religiosa de alguna manera? No quiero decir de religiosa cristiana, quiero decir de cualquier rama de las 400.000 religiones que existen en el mundo. ¿Hay algún dogma que seguiste más allá de tu propio mantra? Nada. No, fue una práctica individual que me permitió a mí hacer un cambio importante en mi vida, pasar de mucho malestar y de muchas complicaciones, con mucho trabajo, con muchos años, a poder generar una experiencia, y en ese punto me parece que esto es lo importante que se relaciona con esto, una experiencia somática de sentirme mejor, en lugar de psicosomática. En lugar de interpretar tanto cómo me siento, seguir con el nudo en la panza, mientras, que mi mamá, mi papá, decir, che, esto se siente mejor. Ahora es decir, de no pensar, bajar un poco esto de lo que nos pasa en general, digo, occidentalmente, ¿no? Del pensamiento, ¿no? De tanto Estamos un poco disociados del cuerpo. Acá el paradigma es no pienso, luego existo. ¿Viste? Para el occidente, en buena manera. La gente te pide, necesito acallar la cabeza, necesito no pensar. Algo que es imposible. Pero me parece que lo positivo de este tipo de estrategias es que complementarias al resto, porque me parece que todo es un yin-yang en esto, ¿no? Como que de los dos lados hay cosas muy positivas, pero esto permite acceder a los estados de bienestar, e incluso con mucha evidencia en salud y en prevención de enfermedades y en promoción de la salud, a través de estrategias que no necesariamente te invitan a interpretar, a traducirlo en lenguaje, siempre en una narrativa, siempre en una cuestión de ir a revisar la historia, que es un aspecto del asunto, pero a veces está bueno tirarse en el piso, respirar más lento, que te hagan un masajito. Tan simple como eso, hacer unas prácticas, Sergio, y bajar el estrés, ¿no? Quería preguntarle a Santiago, en este momento se está desarrollando en la capital de los argentinos una expresión colectiva de mucha potencia. Hay una manifestación por la cual los diputados de la Nación han rechazado de un modo muy contundente el veto del presidente a mayor financiamiento a la pediatría, al Hospital Garrahan concretamente, y a la educación de nivel universitario. Ahí está buena parte del pueblo, hay se ven las fotos, cuadras y cuadras de una gran manifestación. ¿Qué nos implica eso colectivamente? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿A qué plano? Y si eso resulta útil para las personas. Juntarse, peticionar y acompañar a sus representantes para que tomen las decisiones más deseadas, ¿no? Es una pregunta más personal, en este sentido, a mi criterio. Es colectiva. Sí, pero personal en términos de mi opinión. Yo creo que sí, claramente creo que sí, que es algo sumamente positivo. Sin duda la intercorporeidad, los cuerpos juntos hay una química generan un gran cuerpo, Creo que cuando las personas se juntan más en términos de buscar intereses comunes, se logran cosas mejores. Yo creo que estamos viviendo una época
bastante triste en términos de individualismos y de odios y de luchas. Pero técnicamente hay una química que conecta los cerebros de miles y miles de personas. Te puedo dar una opinión ahí. Cuando los organismos, cuando los seres humanos enfrentamos la incertidumbre y enfrentamos el peligro o enfrentamos demandas que son nuevas y que no conocemos y que interpretamos como peligrosas, se activa la famosa respuesta de estrés en nosotros, que es la respuesta de lucha o huida. El organismo se prepara para la acción. Cuando el organismo se prepara para la acción, básicamente libera adrenalina, libera cortisol, esto acelera la frecuencia cardíaca, genera más tensión musculoesquelética, y esto viene siempre acompañado de emociones básicas que corresponden a la ira, la lucha, el miedo, la huida. El organismo en modo estrés, en modo lucha-huida, está preparado generalmente para tener miedo como conducta básica o para huir. Cuando esto pasa del otro lado y de pronto surge la oxitocina, que es la gran hormona del lazo, de la unión, y la gente está en un estado de menor competencia, menos miedo, menos odio, menos lucha, menos competencia, más cooperación, menos individualismo, más unidad. Muy lejos ese mundo. Cuando todo esto pasa, pero está pasando ahora. Estás predispuesto a abrazar y a juntar al otro. Es una compensación. Esto se entrena, esto se puede entrenar, esto es lo interesante. Esto se practica. ¿Para ese entrenamiento o esos tips? Básicamente, en términos técnicos, así como lo estoy tratando de decir, hay algo que se llama respuesta de relajación, que es una respuesta que el organismo puede activar, que es la respuesta opuesta a la respuesta de estrés. Cuando vos, por ejemplo, lográs, después de una buena sesión de trabajo, bajar tu frecuencia cardíaca, bajar tu frecuencia respiratoria, reducir la tensión musculoesquelética, tu cerebro está recibiendo señales de calma. Cuando el cerebro recibe señales de calma, además de bajar las hormonas de la lucha, pueden subir un poco las hormonas del lazo, de la unión, como por ejemplo la oxitocina. Es mucho más probable al final de una clase de yoga que, por ejemplo, de yoga, de meditación, que tu alumno o tu alumna te dé un abrazo. Y es mucho más probable que después de un partido de fútbol se vayan todos diciendo ganamos, y toda la cosa que suele pasar cuando vos estás en modo lucha. Los cuerpos hoy estamos en una epidemia de estrés mundial, 70% de la causa de muerte hoy en el mundo son enfermedades crónicas no transmisibles producidas por el estilo de vida. Cardiovasculares. 70% cardiovasculares las primeras, respiratorias, diabetes, ¿ansiedad? Sí, la ansiedad como una emoción ligada a esto. La ansiedad alimenta todas estas cosas. Es el estrés. Este es el problema del estrés. Todas estas enfermedades cursan con estrés crónico. Entonces, es bastante lógico que veamos una sociedad de gente endemoniada, al filo me gusta todo el tiempo y con el borde muy chiquito. Si uno pudiera generar un estado individual de más calma, de más aceptación, de más empatía, tal vez nos abrazaríamos un poquito más. Ahora, mira, fíjate que es difícil, claramente, hay que trabajar. Sí, obvio. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que sí se saben científicamente es que cuando uno vive en modo estrés, como vos decías, está liberando cortisol todo el tiempo. Pero el cortisol, el exceso de cortisol, no solamente te provoca problemas cardiovasculares, sino que te provoca problemas óseos. Claro. O sea, mirá hasta qué punto el exceso de estrés termina demoliendo incluso la primera estructura, la estructura primaria del ser humano, que es el esqueleto. Claro. Entonces, creo que lo que no somos conscientes es de que tenemos que usar esa palabra cuando nos ponemos en modo estrés. Cuando estamos estresados, uno tiene que decirse a sí mismo, ojo que estoy liberando cortisol, ojo que... Porque a veces lo que nos falta, me parece, como seres humanos sintientes, es que no nos decimos las cosas. Dejamos que nuestro cerebro hable, pero nosotros también le tenemos que hablar a nuestro cerebro. Porque el cerebro es muy mentiroso y es muy traicionero. Claro. Viene con sus pensamientos repetitivos que no te deja salir de ese rulo. Entonces, uno tiene también que tener conversaciones con su cerebro para disciplinarlo. Y es nombrando a las cosas por su nombre. Estoy muy estresado. Y no solamente me duele porque dormí mal y tengo las cervicales y estoy encogida, sino tengo que decir, ojo, calma, porque estás con exceso de cortisol y te va a romper la cadera. Quiero decir, hay algo que sí tiene que ver con cómo uno piensa y aplicarlo al cuerpo. Sí, a mí me gusta... No sé si tanto al cuerpo como a la mente, pero a veces es al revés.
es el diálogo interno que tiene uno con su propia alma, el diálogo que tiene con el cerebro por su cuenta y el diálogo del cuerpo. Hay mucha gente que nos mira ahora, por supuesto, y mucha gente que nos mira por ahí después o mañana en otro momento por el canal de YouTube. Y me gusta que las cosas queden como para que en cualquier momento que ponen, ¿viste? Cliquean, che, esto me sirve. Nos está mirando ahora alguien que dice, pero sí, todo bien, Santiago, pero no tengo tiempo, estoy estresado. ¿Pero cómo hago? Porque yo voy en el tren, me levanto a las 5 de la mañana, entonces, bueno, los puedo ver, los veo a la noche, me acuesto. Pero es fácil para vos, porque tenés X y yo no tengo X. Sí. Bueno. Claro, perdón, a los pibes tengo que acostar y ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Una señora, un señor, quien sea? Digo, yo tengo 4 hijos. Dale. Wow. 4 hijos. La más grande tiene 6 años y medio. O sea que se imaginarán lo que es el contexto de 7 años casi sin dormir de corrido. Por favor. Trabajando muchísimo. Estamos a un mes de terminar la construcción de nuestra casa. El estrés que tenés. O sea que estamos a niveles altos. Lo que estás meditando todo el día, vos. Intento cada rato que tengo, respirar. a poco, tratar de calmarme. Ahí, claramente el trabajo no es sencillo, claramente la gente que está en condiciones socioeconómicas más vulnerables, la cosa siempre va a ser mucho más complicada. No cabe ninguna duda que el acceso también permite que se faciliten las estrategias. Claro. De todas maneras, hay algunas cuestiones de este tipo de prácticas que se pueden transmitir y enseñar de un modo muy fácil y muy accesible. Yo trabajo con gente que estudia conmigo, que trabaja conmigo, que lleva adelante proyectos en barrios vulnerables. Sí. Y están muy mal. Y de hecho, son las que más beneficios tienen. Mucho más beneficios porque los sacás de un lugar muy jodido. Muy jodido con prácticas de este tipo que se pueden aprender bastante fácil. Mirá. ¿Existen evidencias? Las evidencias también siempre hay que ser como tranqui con las evidencias, ¿no? Porque decía evidencia científica, bueno, no, calma. Evidencia científica significa que hay algunos datos que te dan la pauta como para generar un poco más de adherencia y de posibilidades de, che, vamos a hacer esto que tal vez funciona. Hay evidencias de que estas cosas funcionan aún con prácticas breves de hasta 10 minutos por día. Exacto. Hay estudios de prácticas de 10, 15 minutos por día durante 8 semanas que ya muestran reducción del estrés, que muestran reducción de la ansiedad, que muestran mejoras en síntomas de enfermedades cardiovasculares, en depresión. Es como que el espectro es muy amplio. Quiero decir, lo puedes hacer en el colectivo, antes de dormir. Claro, uno tiene que encontrar también los momentos y decir, a ver, en lugar de engancharme y explorar los 25 minutos que tengo de colectivo, es el enemigo número 1. Justo además conseguí un asiento, estás, pum, para arriba, te sentás, podés semicerrar los ojos para que no te roben la cartera. Estaba pensando. Un ojito ahí. Re peligroso. Pero podés decir, voy a tratar de parar la cabeza. Sí. Quiero decir... Es accesible, se puede. Lleva igual un tiempo de entrenamiento, de práctica. Para mí hay algo que es muy destacable de esto, que es cuando... Es iniciático en algún punto. El día que vos tuviste esa primera relajación decís... hay una parte... ¿Esto se podía? Es como una siesta perfecta para mí, viste, que no siempre te... Sí, claro, es como una relajación profunda. Se trata como de incluir el cuerpo, ¿no? Sí. De incluirlo. Pensaba en cómo el cuerpo a veces la corporalidad se vuelve metáfora, ¿no es cierto? Entonces decimos, estoy arriba, me cagué en las patas. Claro, tengo un nudo en la garganta. ¿Cómo no sé, síntomas sería? Toda esa metáfora del cuerpo claramente ilustra algo que es una realidad. Para la ciencia no es tan fácil demostrar esto, porque como es multifactorial el asunto, digo, la sensación corporal es una parte de la cuestión, la fisiología es una parte de la cuestión, siempre hay una metáfora muy al cuerpo. Hay un estudio interesante que leí hace poco, que la gente evalúa la curva de una pendiente que tienen que subir caminando según el nivel de cansancio que tienen. O sea, si estás muy cansado y te muestra la pendiente y te dice, no, está a 78 grados. Si estás más tranquilo, decís, no, está a 40 grados. No estaba tan mal. ¿Dónde está la realidad? ¿Viste? Es como... Pero a veces hay algo como de una impostura que vos decís, no estoy de buen humor. Pero sin embargo, en yoga, en las clases a veces nos dicen la sonrisa sutil. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ahí es que tal vez la búsqueda, depende de quién te lo guíe. Esa intención por ahí, ¿no? De decir, bueno, no está todo tan bien, pero quizá puedo, desde esa impostura, empezar a colocarme en otro estado. Sí. Los actores lo sabemos bien. Sí. Bueno, de hecho, por algo existe el teatro físico. Sí, claramente. Muchísima gente trabajó siempre la actuación con este método, que es a través de algo físico llegar a la emoción para interpretar determinado personaje. ¿Cuántas veces estás con una profunda tristeza y te toca salir a hacer una comedia? Mirá lo que nos pasó el viernes pasado.
Ah, lo de la segunda función. Es tremendo. Sí, a ver. Falleció el dueño del teatro donde estamos trabajando. A las 11 de la mañana estaba gran parte de la comunidad teatral viendo un cortejo fúnebre que se llevaba a Eduardo Lamoglia. Él quiso que hubiera función. A la noche estábamos haciendo función. Con un nudo en el corazón, todos. Y teníamos que salir a hacer una comedia. Hay algo de eso que nos imponemos los actores, de decir, bueno, brillo, sonrisa, qué sé yo, cuando terminábamos éramos otros. Sí. Así que, gracias, Eduardo. Santiago, tu experiencia en India, en México, lo que quiero es resaltar en ese proceso que iniciaste hablando de eso, ¿no? Como ese camino. Un gran viaje, un gran viaje interior, en contextos que también permitían mucho para toda esa experiencia. Claro. El de México fue como las últimas etapas de despedirme de muchas... ¿Dónde en México? En México estuve mucho en el DF y estuve la otra mitad en el sur, en Oaxaca, en un lugar que se llama Mazunte. ¿Oaxaca, en serio? Sí, en Puerto Escondido, Mazunte, un lugar... ¿Vos solo estuviste? No, estuve un poquito con una novia que tenía en aquel momento, después nos separamos, fui y volví... Pero solos, o sea... Solos, no, porque no es fuiste a lugares que son, voy a decirlo de una forma no xenófoba, tipo... Picantes. Tiene picantes. Sí. No, a ver, a lo que iba era, no muy sencillo es relajarse en lugares como India o México, particularmente en lo que es Ciudad de México o el DF. Sí, ¿Cómo encontraste tu paz? No, fue difícil. ¿Pero por qué dijiste antes lo de despedir? Estabas diciendo... Nada, fue como las últimas etapas de una parte de mi vida que después cambió mucho, que hoy me llevó a armar una familia, a dirigirme hacia el trabajo y hacia la producción de un modo que antes no. Yo era de los que percibía el mundo como un lugar de mierda, he jodido todo, ¿no? Claro. La humanidad, ¿no? El capitalismo, siempre había algún enemigo externo. Algo externo, siempre. Había algún enemigo externo. El bicho era yo, siempre, al final. Es que más allá de que el mundo sea lo que es, el mundo siempre fue y será una porquería. Siempre, en todas las épocas. Te la regalo estar en algunos lugares más que en otros, no cabe ninguna duda, pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y siempre ha habido gente que en algún momento escucha la voz que le dice, has de cambiar tu vida y tenés que hacer algo con eso. Bueno, a mí me llegó ese llamado en algún momento y me llevó a todo ese viaje que yo ya venía explorando un poco solo, con los años anteriores de otras formas. Y después me fui, la última parte a India, un rato largo, me quedé 3 años y medio allá, solo, ahí sí, solo. ¿En Bali? Muy solo. ¿Qué hacías allá, digamos? Viajaba, practicaba, pensaba, caminaba, lloraba, me quedaba solito, me juntaba con gente, iba, venía, estaba como tratando de resolver, de sanar, como dicen ahora, no me gusta mucho la palabra, pero sí. ¿Y qué resolviste o qué sanaste que puedas ayudarnos a nosotros? Volví llorando igual, pero volví con otra fuerza. Y volví con la claridad, por lo menos, de que valía la pena y sigue valiendo la pena hoy más que nunca, trabajar en sentirme mejor, en hacerme cargo, en responsabilizarme, en más allá de mis opiniones con respecto a los males del mundo, que en todo caso las vehiculizo con mi voto, con mis opiniones políticas, con lo que quiera, cada quien con la suya, pero sí hay como una responsabilidad personal que yo asumí en relación a mi bienestar y a cómo yo me siento en la vida. A propósito de eso, la suma de bienestares, la suma, otra vez volviendo a lo colectivo, ¿puede ser que nos permita armar sociedades mejores, para mí sí, justas, más solidarias? Yo soy convencido de que un colectivo compuesto por individuos miserables y por individuos que se sienten mal y por individuos que no pueden manifestar en su propia vida aquello que predican, estamos sobrados de ejemplos de derecha, izquierda, arriba, abajo, para todos lados, es un colectivo condenado al fracaso. Que yo creo que la cuestión no es lo individual o lo colectivo, es lo individual y lo colectivo. Y el gran desafío de acá en adelante a construir colectivos compuestos por individuos que puedan manifestar también en su vida y que puedan expresar en su vida valores, ideales. Porque eso potenciaría al colectivo. Claramente, porque después lo que te pasa es que te desilusionas muy rápido también. En 2 minutos se infla la burbuja y resulta que también... Es que la idea maravillosa de esto que traes es que todos podemos ser de algún modo líderes. Y todos podríamos poner nuestro grano de arena sin la necesidad de que haya un líder absoluto como lo concebíamos hace 40 años. Que lo construimos entre todos. Y que lo construimos entre todos también. Es como subirse literal a un colectivo y sentir olor feo. Che, ¿quién pisó caca acá? ¿Viste? Todos mirando a ver quién pisó, pero capaz que era yo. Y, ¿viste? Y tenía en la punta de la nariz el palito y no me di cuenta. Yo creo que
hay que terminar con esta dicotomía falsa de lo individual o lo colectivo, porque los colectivos estamos compuestos de individuos y los individuos tenemos que asumir la responsabilidad también personal de intentar ser lo mejor que nosotros podamos en nuestras vidas para colaborar mejor en un colectivo, de nuevo, más amable, más amoroso, más empático, más compasivo. Santiago, Por favor, ¿no? me quedé con algo que hayas dicho, que no te gusta la palabra sanar y quiero saber... No me gustan mucho las palabras de moda a veces. Cuando quedan muy sujetas o muy como ligadas a determinadas Tendencias de moda. Y como también todos estamos sintiéndonos muy enfermos y todos necesitamos sanar. Y a veces, ¿qué necesitas sanar? Y qué sé yo, que ayer no me saludó el perro. Y bueno, no, tranquilo. Dale, eso. No era para tanto. Claro. Se está exagerando un poquito con la sanación. Bien, y si no tuviéramos que exagerar, ¿qué término te gusta para describir esta cosa superadora que uno siente que evolucionar, cambiar? A mí me gusta la palabra cambio, la verdad. Cambio. Claro. Me gusta la palabra transformar, metamorfosis, esta idea de que, no sé, yo me veo en ese videito que ponen, que ya fue hace poco, pero de pronto me miro en fotos más viejas y digo, este soy yo, sí, pero ¿sabés que no soy yo también ese? Que cambié tanto, que no me reconozco y me veo, qué es lo que veo en ese, qué es lo que no. He cambiado mucho y hay muchas cosas que permanecen, pero es como que tengo un gran apego por las posibilidades de cambio de las personas y por tratar de ser vehículos de cambio. Hay una frase de Foucault que me gusta mucho que es algo así como trabajar en pos de verdades a las que se puede acceder cambiando el propio modo de ser. Y que esa sea la verdad a la que yo accedo cambiando. Claro. Esa verdad que te cambia la vida, ¿viste? Que ya no es una discusión teórica solamente y después la discutimos y después se nota en mi vida que esto es un mamarracho. Decís, che, yo te conozco en la intimidad, dejate joder, mirá cómo es esto. Bueno, Iñaki Gabilondo, que es un periodista increíble, español, él dice que con la edad te das cuenta de que viviste muchas vidas. Claro. Y que tuviste muchas personas dentro de vos. Exactamente. A veces uno no es consciente de que cada etapa que fue viviendo fue una persona diferente. Y somos muy juzgadores de esas personas que fuimos. Sí. Entonces nos damos latigazos a nosotros y lo que tenemos que, sobre todo, clarificar y resetear es que es ese que tenía 17 años. Sí, claro. No soy yo ahora. Sí. Vicky. Sí, vuelvo a lo del cuerpo, porque a mí me parece un tema apasionante, porque yo creo que no conocemos nuestra corporalidad a fondo. E incluso hemos recibido una educación que omite nombrar partes de nuestro cuerpo. Con lo cual, si el cuerpo es el camino hacia el bienestar o puede ser la corporalidad, desde la corporalidad podemos acceder a un bienestar, estar alejados de partes de nuestro cuerpo o ni siquiera poder nombrarlas o tocarlas, también restringe ese camino hacia el bienestar. Sí. ¿Es así? Y de hecho la gente pide un poco a gritos tener una mayor integración, ¿no? entre lo que piensa y lo que siente, entre la mente y el cuerpo, si se quiere, que es un modo dualista de hablar, porque en realidad no hay dos cosas, parece ser que son dos aspectos del mismo proceso, ¿no? Pero sí es un hecho de que, por suerte, a mi criterio, cada vez se le está prestando más atención. De hecho, creo que yo esté acá me parece que también es un signo de eso, de que se empiece a incluir esto que me pasa acá, porque si no, tenemos este problemón de que vivís con el nudo en el estómago intentando ser feliz. Muy difícil, ¿viste? De sentir bienestar cuando estás fatigado, cuando estás dolorido, cuando no tenés energía, cuando sentís el nudo en el estómago, cuando digerís mal, cuando sentís palpitaciones. Cuando bruxás. Wow. Sumamente complicado. Por eso, afectar esto de este modo, como desde, insisto, la información que le llega a nuestro cerebro, si al cerebro le llega información de que está todo bien, tenés más chances de sentirte mejor. Lo que vos decías hace un rato, lo de la actuación. Hay estudios muy interesantes con actores y con actrices de cómo evalúan estas cosas. Hace poco leí uno que es muy bueno, lo compartí también ahí en las redes. Evaluaron si los actores sentían con más precisión o no aquello que eventualmente les hacían sentir. Y lo que descubrieron es que evaluaban mejor aquello que sentían. No necesariamente sentían más que los otros, pero cuando les preguntaban, ¿vos estás seguro que sentiste alegría o que sentiste tristeza? Eran más precisos para poder decir correctamente si habían sentido alegría o tristeza. Esto es algo que se puede ver en un buen actor, que vos te das cuenta como espectador si está llorando mal. Decís, el tipo no se da cuenta que ese gesto no es el gesto. Eso se llama registro. Claro. Y lo entrenamos. Claro. Y pienso que también, quizá tanto como el teatro o quizá más, la danza también es un lugar de liberación corporal y que hay un camino en cualquier danza. Yo, por ejemplo, ahora hace un mes estoy bailando tango. Mira. Y descubro
que a mí me transforma totalmente. Primero porque me di cuenta que lo poco que nos abrazamos, lo maravilloso que sucede en un abrazo, que no necesariamente tiene que tener una connotación erótica. No, claramente. Y hay algo ahí de comunicación, de dos cuerpos poniéndose de acuerdo, de dejarse llevar por el otro, que es extraordinario. Sí. Y me llevo de esa experiencia. Y que saltea además toda la interpretación cognitiva que tengas que hacer eso. No hace falta a veces pensarlo. A veces sí, pero a veces hace falta solo un abrazo. El abrazo, de hecho, promueve la liberación de oxitocina y uno se siente mejor. Darle la mano a una persona con dolor reduce la percepción de dolor. Por eso te dan la mano cuando te duele algo. Yo tengo una pregunta antes de porque nos están apurando, pero sí, yo no quiero dejar de preguntarte porque me voy con esa pregunta en la cabeza cuando sabía que venías. ¿Por qué los seres humanos somos adictos? Porque, o sea, sos psiconeuroinmunoendocrinólogo. Acá... En una frase. Sí, es muy difícil responder a algo así tan linealmente. Te la respondo por otro lado. Dale. En el yoga, cuando Krishna se encuentra con Arjuna en el texto más básico que se llama Bhagavad Gita, él le dice: haz lo que tengas que hacer en tu vida del mejor modo posible renunciando a los frutos de tu acción. Renunciar a los frutos es renunciar a la recompensa. Es renunciar a la satisfacción que obtenemos con cada cosa que hacemos. Que en algún punto puede ser como el barril sin fondo también, que uno después busca llenar de muchas formas con muchas adicciones. Ese sistema de recompensas, ¿no? El exceso de dopamina, que hoy se ve reflejado desde el celular a la lucha a muerte por prestigio, al aplauso, al reconocimiento que si no lo tengo no me llena y que si no lo tenés, te lo metés por donde sea. Hay como una necesidad muy fuerte de los seres humanos, yo creo, por obtener recompensas constantemente y eso nos lleva a muchas conductas muy destructivas en ese punto. Y para mí, cuando uno le puede buscar un poco la vuelta, que tal vez no era tan importante ni ese aplauso, ni ese reconocimiento, todo en su justa medida, estamos hablando, si no lo reconoces al niño, ya sabemos, pobrecito. Pero me parece que hay algo de eso, de como una desesperación también por tener esa experiencia generalmente como de plenitud y de placer que muchas veces se obtiene con estos chutazos hormonales o de neurotransmisores o de drogas o de lo que fuera, ¿no? Por eso me parece que el camino que planteamos desde este lugar, o que se plantea desde este lugar de vos hacés lo mejor que puedas igual, como bailás solo con los ojos cerrados y después te aplaudieron. Es un plus sobre eso. Vos no lo hiciste por el aplauso, lo hiciste porque te gustaba hacerlo en sí mismo. Y ahí es como que rompemos un poquito con esa necesidad siguiente de todo el tiempo. Igual un poco lo que aprendemos a través de las enseñanzas del Buda es que justamente hay un factor humano, en mi opinión, por lo menos, porque justamente contaste un fragmento muy interesante de la historia general en el hinduismo, pero aprendemos un poco que cada persona medio que busca ese, yo lo tengo muy en inglés en mi cabeza, pero ese high, ese alto, sí, claro, por sus propios motivos y con sus propias recompensas. O sea, justo Buda al principio de su viaje empieza como un príncipe y se termina convirtiendo en uno de los demás justamente porque entiende que no es más de los demás. Yo creo que un poco la lección de aquellos que hemos cruzado mirada con ese placer que estás describiendo, con ese reconocimiento, podemos darnos cuenta que hay diferentes facetas de eso y hay diferentes partes y porque existen esas diferentes partes no significa que una sea más importante que la otra. Así que yo creo que cuando un artista busca, qué sé yo, hacer lo que hace por los aplausos, es igual de válido que cualquier otra cosa, siempre y cuando no deje que lo que... La cosa es que si no lo tiene, no se muera, ese es el punto. Exacto, que sea parte de... Dependa de eso. Me encanta, sí. Ahí es el punto, porque ese artista seguramente baila en su casa también y lo disfruta. Porque le gusta hacerlo, exacto. Claro, no es lo mismo que yo solamente bailar cuando tengo adicción, o sea, ahí sí podría matar a alguien. Pero es otro caso. Quería cerrar con esto que me engancho con lo que dijo Sergio, que hablaste de los líderes. Y digo, pensaba, ¿no? Cuando hablaste de la India y tu último lugar, o bueno, esa vueltita, ¿no? De redescubrimiento desde México, lo que hablamos recién. Y creo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un líder dentro. Está en descubrirlo, ¿no? En decir, en forjarlo, en ver las herramientas, ¿no es cierto? Decir, che, pará, está en mí, acá lo voy a reflotar o a sacar o a descubrir. Creo que después de ese viaje es donde vos descubriste... Me puse en mis propias manos. Que claro, está bueno. ¿Cómo es? Me puse en mis propias manos. Claro. Pasé de paciente a practicante un poco. Me autooperé.
Y creo que bueno, eso que decís, creo que ese líder que nació también hace, y agradecemos que estés acá por eso, que puedas iluminar y hacer que cada uno descubramos, ¿no es cierto? Y pulamos los líderes que hay dentro. Te pueden seguir en Instagram, por supuesto, y agradecemos con este aplauso a Santiago Compadre. Muchas gracias. Corte, venimos. Gracias.